Antes decíamos, se recomienda que este tipo de obras no sean a suma alzada. Ahora ya no, la norma lo prohíbe. Prohíbe sacar eso ya. Pues ahora no puede sacar una pavimentación a suma alzada. Está prohibido por norma. El otro rubro, saneamiento. Saneamiento. Son los dos tipos de obras que la norma ya te prohíbe. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Estamos en carreteras, de repente cumplimos con todas las calicatas de acuerdo a las normas, ¿no? Y de repente, ¿saben qué? El subsuelo, hay fajas rocosas, franjas rocosas, y lamentablemente no te tocó hacer tu calicata ahí, no te... Entonces, ¿cómo vas a hacer a suma alzada? Porque a suma alzada, por eso que justamente han sacado. Vamos a comentarlo esto más adelante cuando digamos a eso. Siguiente, por favor. La fase de inversión dice culmina con el registro del informe del cierre del proyecto de inversión. Mira, la fase de inversión culmina con registro del informe del cierre del proyecto de inversión pública. ¿Alguien sabe qué cosa es registro del informe de cierre? Eso recién este año ha entrado con más fuerza. Eso significa que si tú has tenido un proyecto, te aprobaron un proyecto, ¿no? Ustedes saben que en el proyecto hay varios rubros, ¿no es cierto? Entonces, a veces no se da cumplimiento a todos los rubros. Tienes por decir, se te ha aprobado, ¿no?, la ejecución o implementación de un laboratorio X, donde tenías tú infraestructura, tenías capacitación, tenías implementación y otros rubros más. De repente se hizo solamente infraestructura y parte del equipamiento. Y lo demás no se ejecutó. Falta de tiempo, no hubo el expediente, qué sé yo. Entonces, antes el área usuaria pedía otro proyecto, pedía más y se le daba, ¿no es cierto? Ahora no. Las metas de tu proyecto. ¿Qué hiciste? Incluso están revisando los proyectos antiguos. Esto le digo, están revisando porque yo tuve un proyecto que tuve lo que es ampliación y implementación de laboratorios. Estoy hablando de hace 7 años. Se hizo solamente infraestructura, se compró parte de la implementación y ahí quedó el proyecto. Cuando hemos solicitado más que nos implementen, ya no, este año no pasa. Están en puertos estrictos. Mientras no ejecutes, cierre el proyecto, no puedes solicitar más. No puede aperturarse otro proyecto para esa área. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues tuvimos que culminar. O sea, se tuvo que hacer otro expediente para solicitar lo que faltaba. Faltó implementación y faltó capacitación. Entonces eso se elaboró su expediente, se aprobó y está ejecutándose para culminar con eso. Terminamos con eso y puede aperturarse otro proyecto para esa. ¿No es cierto? O sea, ahorita ya prácticamente y eso están saltando de años anteriores que no se han culminado, ¿no? A veces se hacía, no se hacía todo, ¿no? O si no, el otro pretendiente tiene ya, si ya no quiere ejecutarlos, decir que ya no lo necesitas, ¿no? Sustentar que no lo necesitas, ¿no? Si ya no lo vas a ejecutar, sustentas por qué y se cierras el proyecto. Yo recuerdo que ese proyecto nos sobró, bueno, por decir, creo que 130.000 soles, ¿no? Ahorita decimos con 130.000 soles no se hace nada, ¿no? Pero ahí viene la flexibilidad del proyecto. Estamos sacando ahorita por 700.000 soles. Porque hay que actualizar el proyecto, no actualizarlo por costos, sino con sus los montos de flexibilidad que me dan, 20, 30 y 40%, en función del monto de la obra. Ese te da el SNIP, te da una flexibilidad. Vamos a verlo más adelante, un cuadro, ¿no? Entonces, en función, en mérito a eso, nosotros de 120 que hemos tenido ahorita estamos en 750.000. Y con eso cerramos el proyecto para poder abrir otro proyecto. Si el Ministerio de Economía no te autoriza absolutamente nada, queda muerto. Entonces, es la que se refiere a informe de cierre de proyecto de
Siguiente. Bien, ¿algún comentario? Estamos más que se tenga que hacer. Bien, entonces, economía y finanzas. Todo proyecto de inversión pública es sujeta a las fases de preinversión, inversión y posinversión. Son 3 fases que ya hemos visto que contemplan el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los proyectos, dice, aprobados serán declarados viables. La declaración de viabilidad implica que el proyecto ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política nacional, regional o local, que ya lo comentamos, ¿no? Son 3 características que deben cumplir para ser declarados viables. O sea, bajo esas 3 características es que se declara la viabilidad. Siguiente, las 3 juntas, no una por una, no cumple 2 y por mayoría, las 3 tiene que cumplirse, ¿no? La unidad ejecutora, dice, debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgado la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, sean los expedientes técnicos u otros documentos equivalentes, así como en la ejecución del proyecto de inversión pública. O sea que para declarar viabilidad existe un perfil, y ahí existen metas y existen componentes, ¿no es cierto? Componentes de proyecto. O sea, tiene que ceñirse estrictamente a eso. Sabe que cada entidad tiene la unidad formuladora, que es la que formula el proyecto, y la ejecutora, ¿no? La unidad ejecutora, dice, debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgado la viabilidad. Ello implica que se deben respetar los alcances o términos técnicos y económicos, o sea, los costos establecidos para la alternativa ganadora de los estudios de preinversión. También se cuenta en la directiva 011. Ustedes saben que cuando hacemos el perfil, a veces llegamos a 2 o 3 de repente alternativas de solución al problema, ¿no? Entonces, de esos analizamos y vemos cuál es la alternativa viable. Entonces, esa alternativa viable es la que tiene que cumplirse en la fase de elaboración del metas del proyecto. Un proyecto de inversión pública durante la fase de inversión puede sufrir modificaciones, clasificándolas en modificaciones no sustanciales y sustanciales. Artículo 27 de la directiva. O sea, es posible de modificar. Esta es la que estaba diciendo, ¿no? Cuando existen modificaciones sustanciales y no sustanciales. Siguiente. Una modificación sustancial del proyecto de inversión implica una nueva verificación de la viabilidad. O sea, si ha habido una modificación sustancial, o sea, si el perfil ha sido modificado sustancialmente, o sea, de repente, ¿qué le digo? A diseños, ¿no es cierto? Porque es una modificación sustancial, ¿no? Entonces, hay que hacer una nueva verificación de viabilidad. Nuevamente hay que someterlo a que sea declarado viable. En cambio, dice, una modificación no sustancial no implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto. O sea, si la modificación no es sustancial, de repente algunos aspectos que no son tan fundamentales o no implican mucho en esencia de la obra, ya no es necesario la verificación, simplemente se hace la corrección y continúa su proceso, ¿no? Por decir, acá tenemos los montos. Monto de inversión pública y la variación permitida. Menor o igual a 3 millones, 40%. O sea, si mi obra es 2,5 millones, ¿cuánto puede tener de variación? Vamos a hacerlo acá para entender. Si el monto de la obra es de 1.800.000, ¿cuánto será el valor máximo de variabilidad? Si el monto es de 4.200.000, ¿cuál es el valor máximo de variabilidad? Y si el monto es de 8.200.000 soles, ¿cuánto es el monto de variabilidad? Monto máximo, ¿no es cierto? Monto máximo.
40% de 1.800.000. 180 por 4. 720 me parece. ¿No? 720.000 más 1.800.000. ¿Cuánto? 2,5 millones me parece. ¿Ah? 2 millones, ¿no? 2.500.000, ¿no? 2 millones. Es el monto máximo 2.500.000, ¿no es cierto? Pero cuando hay modificaciones no sustanciales, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta va: ¿usted como proyectista pondría los 2.500.000? ¿Qué opinan? A ver. ¿Iría al tope? ¿A los 2.500? Más allá no puedo. La ley me permite, ¿no? La ley me permite. Si es obra, ¿esto qué va a tener? Reajustes, ¿cierto? Y con los reajustes, claro, puede ir más allá. Disminuye, no habría problema, ¿no? Pero si aumenta, ya estaríamos en problemas, ¿cierto? Entonces se recomienda 10 o 15% menos, dándole de repente que existan reajustes en obra, ¿no? Reajustes, para no tener el problema que sobrepasen, ¿no? Y no tener con qué pagar el reajuste. No tener con qué pagar el reajuste, ¿no? Hay gente que eso no te dice la norma, pero analizando ya criterios y experiencias que ha habido ya, entonces ya hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la variación. Bueno, acá creo que ya se entendió esto, ¿no? Ya lo demás ya es idéntico, ¿no? Tenemos menor o igual a 3 millones hasta el 40%, entre 3 y 6 millones el 30% de variación, y más allá de los 6 millones te permite hasta el 20% de variación. Acá es la que se generaba cuando yo les decía, cuando era concurso oferta, ¿no? Concurso oferta se sacaba con el valor del perfil, a nivel de perfil, ¿no es cierto? Nivel de perfil. Te da la flexibilidad, pero ¿cómo lo operativizas? ¿Adicional? No puede ser, ¿no es cierto? Porque la norma es bien clara. Te dice qué cosas son adicional. Y es más, hasta ahora sigue eso que decía en la ley 1017 y sus modificatorias, te decía que, ¿no?, toda obra por concurso oferta tendría que ser a suma alzada. Y si es a suma alzada, teóricamente no debería haber adicionales, salvo vicios ocultos. ¿No? Y esos conceptos siguen vigentes hasta ahora, ¿no? Siguen vigentes. Ahí se generaba el problema. Si era suma alzada, adicional no podría haber. Ahí se generaba el problema, ¿no? Entonces, como repito, algunos optaban por de repente adenda de contrato, que a mi juicio era la más factible, ¿no? Y así solucionaban su problema, ¿no? Y otros más radicales, no, bájame las metas, ¿no?, el proyecto. Ya estás contra lo que estás aprobando. Estás aprobando. Bien.
Siguiente, por favor. Verificación de viabilidad durante la fase de inversión. Esta evaluación dice que se realiza durante la fase de inversión de un proyecto de inversión pública con el fin de constatar su viabilidad, debido a que de manera excepcional han ocurrido cambios en las condiciones o parámetros que sustentaron la declaración de viabilidad. La verificación de la viabilidad se puede realizar durante la fase de inversión en el momento que se produzca alguna modificación del proyecto que pueda afectar su viabilidad. O sea, si ha habido cambios sustanciales, ¿no? Entonces hay que hacer la verificación. Hay que volver nuevamente al análisis y evaluación si es viable o no es viable. Si es que ha habido modificaciones sustanciales. Siguiente. La verificación dice: el aumento de las metas asociadas a la capacidad de producción de los servicios. Puede ser el aumento de metrados, cambio de la tecnología, aumento o reemplazo de componentes de proyecto de inversión, o sea, puede haber más componentes, se dieron cuenta que se necesita más componentes, el cambio de alternativa, el cambio de localización, cambio de manera de ejecución, el cambio en el ámbito de influencia del proyecto de inversión, el cambio del objetivo del proyecto de inversión. O sea, bajo esos criterios es la que debe darse la verificación de la viabilidad, ¿no? Cuando se han producido esos eventos, cuando se han producido esos actos mencionados. Siguiente. Modificación de inversión durante la fase de inversión. Hasta un 10% de evaluación del expediente técnico y ejecución del proyecto de inversión. Tenemos el monto de inversión, se incrementa o disminuye hasta un 10%, que puede ser por causas: actualización de precios o reajuste que le llamamos, aplicación de formas polinómicas, como el trato de un proceso de selección. En el proceso de selección se bajaron los precios, se ofertó menos, ¿no? Entonces puede haber un cambio, ¿no? Dice, deben ser rentables socialmente, no a la verificación de la viabilidad. La OPI es la que se encarga de eso, ¿no? Dar la viabilidad. Se registra en el banco de proyectos y pasa al órgano resolutivo, ¿no? Para la resolución y aprobación para la ejecución. Ya viene ya la unidad ejecutora, ya se encarga de la ejecución del proyecto, que puede ser esto por contrata o por administración directa, ¿no? Son dos tipos generalmente que se usan, ¿no? Porque hay más, ¿no? Convenios por encargo, ¿no? Pero las que más son por contrata y por administración presupuestaria directa. Vamos a tocarlo de repente en algún momento los expedientes acerca de eso. Y al menos yo nunca recomendé y no recomendaría obras por administración presupuestaria directa. Es un dolor de cabeza, ¿no? No sé si ustedes alguien trabaja en municipio, entidades. Para liquidar una obra por administración presupuestaria directa es toda una odisea. Entonces, tú programas 30 días, se hacen 90 días, 120 días. La logística no camina conjuntamente con el cronograma que nos hemos trazado, ¿no? Todos conocen, creo que los municipios conocemos la realidad, cómo funciona eso, ¿no? Siguiente. Incremento de monto de inversión más del 10%, menos del 40%. Tenemos la unidad ejecutora, tenemos un adicional, hay un nuevo estilo, se envía la información, centro de modificaciones, va a la OPI del sector, porque de todas maneras toda modificación tiene que opinar la OPI, obligatoriamente. De ahí puede ir también a la Dirección General de Proyecto Multianual, viene la unión de la OPI, la formuladora, y vendría la verificación de viabilidad del proyecto de inversión, si es vuelta viable o no es viable. Ahí puede surgir, ¿no? Si es viable, básicamente pasa al órgano resolutivo para la ejecución. Lógicamente son formatos. El SNIP se ha implementado de tal forma que todo es formato, ¿no? Todo es formato. Están listos para llenar, ¿no? De acuerdo al tipo. Las causas, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando no sustanciales, pérdida de condición necesaria, suprimen las metas, ¿no? Los objetivos. Y van al registro. Acá tenemos los plazos. Se remite una copia del formato. Tenemos 5 días desde la aprobación, y a la Dirección General del Proyecto Multianual 5 días. Va al banco de preguntas. Siguiente. Entramos ya de repente a lo que más nosotros nos incumbe, o más lo que estamos inmersos, ¿no? Y si ustedes dan cuenta, ha habido
digamos, modificación sustancial en cuanto a esto, ¿no? Con la ley 1017. Ha marcado diferencia. Las anteriores modificaciones que había, teníamos el Decreto Supremo 013, 014, la ley 26850, ¿no? Las modificaciones eran casi nulas, no se sentía. En esta sí ha habido modificaciones sustanciales, ¿no?, que se han dado. Uno de ellos prácticamente los métodos de contratación. Ahora hay licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, que esa no había en la anterior, selección de consultores individuales, tampoco había en la anterior, comparación de precios, tampoco, subasta inversa electrónica, eso sí existía, la contratación directa. Este último vendría a ser con la ley anterior que se llama la de menor cuantía, adjudicación directa, ¿no? La adjudicación directa. Tiene las mismas características de una adjudicación directa, ¿no? Tenemos los métodos especiales de contratación, catálogos electrónicos de acuerdo al convenio marco, ¿no? Eso ya está establecido para algunos artículos, más que todo para lo que son bienes, ¿no? Entonces se encuentra ya en un catálogo que obligatoriamente tienes que comprar bajo ese sistema, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos los topes del proceso de selección para el año que se nos va. Prácticamente ya está culminándose, ¿no? ¿Dónde lo encontramos esto? Mencioné al inicio. ¿Dónde? ¿Montos? ¿De dónde lo saco yo? Después que sale, sí lo encuentras en la OCE, ¿no? Lo encuentras en las empresas consultoras, pero ¿de dónde lo sacan todo esto? Y ahí viene textualizado, ¿no? En función de UITs viene. No viene así montos, ¿no? Hace 10 minutos mencioné. Pues decir más adelante vamos a ver ya el cuadro y ahí vamos a darle un poco más énfasis, ¿no?, a lo que es. ¿De dónde es? ¿De dónde lo encuentra? ¿Dónde sale? De la ley del presupuesto público. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí dice por UITs. Y es para cada año. Si bien es cierto, de repente es el mismo, por ejemplo, eso de para obras mayores o iguales a 1.800, si mal no recuerdo, estaba vigente 2014, 2015 y 2016. Seguido el mismo, ¿no? Seguido el mismo. Ahí tenemos los montos. El tipo de procedimiento, por decir, para una licitación pública, solamente puede sacarse en licitación pública el expediente cuando el valor referencial pasa a 1.800.000, ¿no es cierto? Mayor o igual, 1.800.000, ¿no? Estoy hablando de valor referencial. ¿Y el otro qué valor era? Pues se decía, por eso hago mención solamente obras, ¿cierto? Obras. No, cuando hablé de licitación pública, mencioné el valor referencial mayor o igual a 1.800.000. No mencioné bienes. ¿Por qué? A ver. Al inicio también es un recuento general también, no sé si recuerdan. Decíamos, cuando hablamos de valor referencial, nos referíamos a qué cosa. Obras y consultoría de obras. Y esto era, ¿cuál era la característica? ¿Se daba a conocer al público o no?
¿Conocía el público los postores o no? Sí, ¿no es cierto? Era público, ¿no es cierto? Era público. Público, listo. Y el otro, 400.000, ¿qué tipo? Pero ¿cómo se llama eso? Ya, desprivado, pero ¿cómo se llama eso? El uno es valor referencial y el otro. A ver. Valor estimado. Valor estimado. Valor estimado. Y esto ya no es público, ¿no es cierto? No se publica, ¿no? O privado. Los únicos que saben son los miembros del comité y quienes elaboraron el expediente de contratación. O sea, ya no es como antes se daba todo, ¿no es cierto? Ahora ya no. Entonces, cuando el valor estimado es